Bienvenidos una vez más a Aprendiendo Inglés para la Construcción. Esta iniciativa online que llevamos a ustedes cada semana a través del Poder de Ser Mujer TV ha sido preparada por Hispanics in Construction y Latinas in Construction, con el único fin de que usted aprenda a hablar inglés. En el capítulo de hoy vamos a ver las preguntas en inglés. Pero antes les cuento de que ustedes pueden encontrar más informaciones acerca de lo que hacemos en Latinas in Construction y Hispanics in Construction en nuestros websites. Aquí se los dejo, latinasinconstruction.net y hispanicsinconstruction.net. En estos dos websites usted puede encontrar más información acerca de nuestras clases y también puede buscarnos en Facebook. Tenemos dos grupos, Latinas in Construction y Hispanics in Construction. Vamos ahora a entrar a nuestra clase de hoy, compartiendo nuestra pantalla. Ok. Las preguntas en inglés. Las preguntas en inglés se pueden hacer usando el verbo to be, el verbo to do, el verbo to have y también algo que se llaman los questions words, que ya lo vamos a ver. El verbo to be lo vimos en el capítulo número 6 de esta serie y ahí hablamos más en extenso de lo que es hacer preguntas con el verbo to be. Pero hoy día les vamos a hacer una especie de resumen y vamos a contarles, ¿no?, de que el verbo to be lo debemos de poner siempre que hacemos una pregunta, lo debemos poner antes, al principio de cualquier otra palabra. Entonces también lo debemos dar vuelta. Si nosotros decimos I am para formar una frase, cuando usamos el verbo to be en preguntas debemos de decir am I. Y lo mismo con los otros pronombres personales. Cuando decimos you are, la pregunta es are you. He is, la pregunta es is he. She is, la pregunta es is she. It is, la pregunta es it. We are we? They are they? Vamos a ver estos ejemplos. Am I right? ¿Estoy en lo correcto? Are you the contractor? ¿Eres tú el contratista? Is he busy? ¿Está él ocupado? Is she going to the bank? ¿Está ella yendo hacia el banco? Is it clean? ¿Está limpio? Are we insured? ¿Estamos asegurados? Are they the new owners? ¿Son ellos los nuevos dueños? Estas son preguntas muy simples y son del tipo de preguntas que se puede responder con un sí o un no. En inglés, yes or not. Cuando decimos estoy en lo correcto, podemos responder sí, estás en lo correcto. No, no estás en lo correcto. A eso se refiere cuando dice que se pueden responder como sí o no. Lo mismo con are you the contractor? Yes, I am. Sí, lo soy. O no, no lo soy. No, I'm not. I'm not the contractor. Is he busy? Sí, él está ocupado. No, no está ocupado. Is he busy? Yes, he is. No, he's not. Cualquiera de las dos opciones. Funciona. Ahora, en este caso, las otras preguntas también son del tipo sí y no. Is John there? O is John here? Yes, la pregunta afirmativa, la respuesta afirmativa. Yes, he is. En la negativa sería no, he's not. El verbo to do también nos sirve para hacer preguntas. El verbo to do lo vimos en el capítulo número 7 de esta serie. Este verbo se puede conjugar usándolo como un verbo principal, ¿no? Que significa el verbo hacer. O sea, yo hago, tú haces, él hace, nosotros hacemos, ellos hacen y ustedes hacen, ¿no? El verbo to do también se puede usar como verbo auxiliar. Vamos a ver. Cuando hacemos preguntas con el verbo to do, lo mismo que con el verbo to be. Tenemos que poner el verbo delante del pronombre. Entonces, cuando decimos I do, con el verbo, en las preguntas debemos decir do I. Lo mismo con los otros pronombres. I do, do I,
You do you? He does he? She does she? It does it? We do we? They do they? Esos son el inicio de las preguntas. Por supuesto, falta el resto de la pregunta, nos falta el complemento. En la fórmula, cuando usamos el verbo to do como verbo auxiliar, nosotros tenemos esta pequeña fórmula que es bien simple de usar. El verbo auxiliar, que vendría siendo el verbo to do, más el sujeto, que vendría siendo I, you, or we, it, she, cualquiera de los pronombres personales que ya hemos visto, y luego el verbo principal. Vamos a ver estos ejemplos. Por ejemplo, does she live in DC? Does es nuestro verbo auxiliar. She es nuestro sujeto. Live es nuestro verbo principal. Y el resto es complemento. Lo mismo vemos ahora con el siguiente ejemplo. El verbo auxiliar, do, el sujeto, we, el verbo principal, meet, que significa nosotros reunimos nosotros los requerimientos o los requisitos. Do we meet the requirements? Do we meet the requirements? Y el otro es, does she live in DC? ¿Vive ella en DC? ¿En Washington, DC? Entonces ya sabemos, el verbo auxiliar, en este caso el verbo to do, más el sujeto, más el verbo principal, es nuestra fórmula para llevar adelante estas preguntas, para poder formar estas preguntas. Veamos estos ejemplos. Do you live in Washington, D.C.? ¿Vives tú en Washington, D.C.? Do you work for the new company? ¿Trabajas tú para la nueva compañía? Does he speak English? ¿Habla el inglés? Does she get up early in the mornings? ¿Se levanta ella temprano en las mañanas? Does it make any sense? ¿Tiene esto sentido o hace sentido? Do we meet the requirements? ¿Reunimos nosotros los requerimientos o los requisitos? Do you install carpets? ¿Instalas tú carpetas o alfombras? Do they repair hardwood floors? ¿Ellos reparan pisos de madera? Este tipo de preguntas también se puede responder con sí o con no. Entonces podríamos decir, do you live in Washington, D.C.? Yes, I live in Washington, D.C. ¿Vives tú en Washington, D.C.? Sí, yo vivo en D.C. No, no vivo en D.C. O, do you work for the new company? Sí, trabajo para la nueva compañía. No, no trabajo para la nueva compañía. Cualquiera de estas preguntas se puede responder solamente con un sí o con un no. ¿Ok? Does he speak English? Yes. ¿Él habla inglés? Sí, habla inglés. Yes, he speaks. O yes, he does. No, he doesn't. No, él no habla inglés. ¿Ya? Does she work in DC? Yes, she does. No, she doesn't. Afirmativo y negativo. Does we meet the requirements? Yes, we do. No, we don't. ¿Reunimos los requerimientos, los requisitos? Sí, los reunimos. No, no los reunimos. El verbo to have también es un verbo que funciona como verbo principal y como verbo auxiliar. En este caso lo hemos conjugado solamente como verbo principal. Cuando funciona como verbo principal, entonces lo tenemos conjugado con el verbo to do. Entonces, igual que cualquier otro verbo, sería, do I have a car? ¿Tengo un carro? Do you have a headache? ¿Tienes dolor de cabeza? Does he have a certification? ¿Tiene él la certificación o una certificación? Does she have a friend? ¿Tiene ella un amigo? Does it have a sensor? ¿Tiene esto un sensor? Do we have an office? ¿Tenemos una oficina? Do you have an attorney? ¿Tienen ustedes un abogado? Do they have a license? ¿Tienen ellos una licencia? Todas estas preguntas se pueden también responder con un sí o con un no. Por ejemplo, do I have a car? Yes, I have. No, I haven't.
cuando cuando respondemos en este tipo de preguntas, respondemos con el verbo to have. Do I have a car? Yes, I have. O yes, I do. No, I don't. No, no tengo. O no, I don't have. Lo mismo con do you have a headache? ¿Tienes un dolor de cabeza? Yes, I have. O yes, I do. Y no, no, no tengo. No, I don't have a headache. Ahora vamos a pasar a las preguntas en inglés usando esto que se llaman los question words. Los question words son palabras que sirven para hacer preguntas y son varias. En este caso contamos aquí 2, 4, 6, 7, 8, 9. 9 palabras, pero se pueden hacer muchísimas más usando estas mismas palabras junto con otras, ¿no? Que ya lo vamos a ir viendo. Tenemos what, when, where, who, whom, which, whose, why, and how. What es qué, when es cuándo, where es dónde, who es quién, whom es a quién, which es cuál, whose es de quién. De quién es algo, ¿no? De quién es esto. Why es por qué y how es cómo. La fórmula para usar estas palabras, estos question words, es cuando hablamos de verbos principales, nosotros usamos el question word, o sea, what, por ejemplo, con el verbo principal, que sería, por ejemplo, is, y el sujeto. En este caso puede ser he. What is he? O cuando usamos un verbo auxiliar, podemos decir question words. La question words, después ponemos el verbo auxiliar, supongamos el verbo to do. Luego el sujeto y luego el verbo principal. Veamos estos ejercicios. Question words más el verbo principal más el sujeto. Por ejemplo, question words where, verbo principal is, sujeto he. Where is he? ¿Dónde está él? Question words, en el segundo ejemplo, cuando hablamos con los verbos auxiliares. Question words más el verbo auxiliar, que sería, en este caso, question words, what, verbo auxiliar, do, el sujeto, you, y el verbo principal, need. What do you need? What do you need? Y esa es la secuencia. Usted tiene que aprenderse solamente la fórmula para cualquiera de los casos, cuando se usa con verbo principal o cuando se usa con verbos auxiliares. Y de esa forma usted se aprende la fórmula y siempre, siempre va a estar correcto, porque sabe cómo aplicarla, cuál es la secuencia que debe de seguir. ¿Okay? No hay que memorizarse todas las preguntas de una vez, sino que lo que usted tiene que hacer es aprenderse la fórmula. Question words, what. What, como dijimos anteriormente, significa qué. Preguntas que podemos hacer con what. What do you do? What es mi question word. Do es mi verbo auxiliar. You es el sujeto. Y do vendría siendo en este caso el verbo principal. What do you do? ¿Qué haces tú? ¿Ya? What are you doing? En este caso es diferente porque el tiempo verbal que estamos usando en este caso es el tiempo presente progresivo. What are you doing ahora, en este momento? ¿Qué estás haciendo ahora, en este momento, right now? Okay? What are you doing? Okay? What time is it? ¿Qué tiempo es ahora, no? ¿Qué tiempo tenemos? What time is it? Preguntas muy comunes, muy comunes. What's the matter? What's the matter? ¿Cuál es el problema? What's the matter? ¿Ya? ¿Cuál es el problema? What is the weather like? What is the weather like? ¿Cómo está el tiempo? What can they buy? En un video anterior, los videos, creo que fue el número 20. El video número 20, nosotros vimos los verbos modales y vimos can. Cuando hacemos preguntas con el verbo can, también seguimos la misma secuencia. El primero es el question word, luego es el verbo
auxiliar, que en este caso sería nuestro verbo modal, can. They es nuestro sujeto y by es el verbo principal. ¿Ok? Se hacen exactamente, se usa la misma fórmula que vimos anteriormente para este tipo de preguntas. O sea, usted no tiene que inventar todo de nuevo, lo que tenemos que hacer es ir acá a nuestra fórmula, que se la estoy marcando ahora con el mouse. Entonces tenemos what sería nuestro question word, verbo auxiliar sería can, nuestro sujeto, que sería they, y el verbo principal, que sería buy, en el ejemplo que estamos viendo. Vamos a verlo. What can they buy? ¿Qué pueden ellos comprar? What does he no, de nuevo. What does he look like? What does he look like? ¿Cómo se ve él? ¿Cómo luce él? What will you talk about? What will you talk about? Esto es will, también es un verbo modal, pero también es el futuro. Cuando hablamos en el futuro, decimos what will you talk about? ¿Qué van a hablar ustedes? ¿Qué van a hablar ustedes? O tú, ¿qué vas a hablar tú? What should we do? What should we do? Esto significa should, lo vimos también en un video anterior, en el video número 20. Should es un verbo modal que significa debería. Entonces, en este caso es what should do, significa qué deberíamos hacer. Nosotros, ¿qué deberíamos hacer nosotros? What makes you happy? What makes you happy? ¿Qué te hace feliz? What makes you happy? A veces no nos preguntamos mucho esta pregunta a nosotros mismos, pero sería bueno, ¿no? A veces preguntamos. Este tipo de preguntas no las podemos responder con un sí o con un no, porque usted no puede decir what do you do, ¿qué haces tú? Y decir sí. Va a ser un poco rara la respuesta, ¿no es cierto? Entonces, what do you do se responde, al igual que todas estas otras preguntas, con más información, proveyendo más información. Entonces, son preguntas informativas, ¿ok? Nosotros, este tipo de preguntas que comienzan con question word, se llaman preguntas informativas porque están requiriendo que se respuesten con más información que un sí y más información que un no. Entonces, por ejemplo, cuando dicen, what do you do? Nosotros podemos decir, well, I study, I work, I live with my parents, o algo así. I work significa yo trabajo, o what do you do puede ser también yo estudio, o what do you do here, puede ser que estás haciendo aquí. Bueno, I'm buying, estoy comprando, ¿ya? What do you do? No podemos responderla con un sí o con un no. What are you doing in this moment? ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Estás comprando o estás hablando? ¿Estás aprendiendo inglés? Todo ese tipo de cosas se pueden responder. Entonces, what are you doing? Usted lo responde y dice, I am learning English. I'm learning English. Estoy aprendiendo inglés. What time is it? What time is it? It's 6 p.m. or 7 p.m. Son las 5, son las 6 o las 7 de la tarde, dependiendo, ¿no? What's the matter? No puede responder usted cuando le preguntan cuál es el problema. No le puede usted decir sí o no. No se puede responder de esa forma. Entonces usted tiene que responder, well, this is happening, ¿no? Esto está pasando y explicar cuál es el problema, ¿ya? Muy bien. What is the weather like? It's cloudy. Está nublado. It's cloudy. It's rainy. Está lloviendo. O it's sunny. Está soleado. Está no sé, ¿qué otra cosa puede ser? Nublado. Cloudy, ya lo dijimos. What can they buy? ¿Qué pueden ellos comprar? Well, they can buy a lot of things, ¿no? Because they have a lot of money. Ellos pueden comprar muchas cosas porque tienen mucho dinero. O a veces le damos a los niños un dinero, $20, y decimos qué pueden comprar ellos con $20, ¿no es cierto? What does it look like? What does it look like? ¿Cómo luce él? Bueno, si no conocemos a la persona y tenemos que ir a una reunión, a una entrevista,
a una entrevista, entonces nosotros podemos decir cómo luce esta persona, y esta persona podemos decir, bueno, él es rubio, es alto, es bajo, tiene pelo oscuro, qué sé yo. Entonces damos más informaciones, no podemos responder solo con sí o con no. What will you talk about? ¿De qué van a hablar ustedes o de qué vas a hablar tú? Bueno, puede ser que hay gente que se está reuniendo a una reunión y puede ser que esta persona van a hablar de algún tema en específico, en una conferencia o algo así, ¿no es cierto? What would you talk about? What should we do? What should we do? ¿Qué deberíamos hacer? Se produjo una situación, un inconveniente, y ahora necesitamos decir, estamos preguntándonos unos con otros qué podemos hacer, qué deberíamos hacer en este caso. ¿Okay? What should we do? ¿Qué deberíamos hacer? What makes you happy? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te hace feliz? Es una pregunta bastante profunda. ¿Qué le hace feliz a usted? What makes you happy? Buena pregunta, ¿no? Vamos ahora a ver la pregunta, la palabra de pregunta when. When significa cuándo. ¿Cuándo? ¿Qué podemos preguntar con when? When will you get there? ¿Cuándo van a llegar allá? ¿Cuándo vas tú a llegar allá o cuándo ustedes van a llegar allá? Okay? What will you get there? ¿O cuándo? ¿En qué momento? ¿A qué hora? When are you going? ¿Cuándo te estás yendo? ¿Cuándo te vas? When should we leave? ¿Cuándo deberías tú irte? ¿O cuándo deberían ustedes irse? You, acuérdense que se puede conjugar en segunda persona singular, que sería you, tú, o también puede ser you, la segunda persona en plural, que sería ustedes, ¿ok? So, when should you leave puede ser cuando tú te vas, o, perdón, cuando deberías tú irte, o podría ser cuando deberían ustedes irse, dependiendo del contexto de la frase. When are you arriving? ¿Cuándo estás llegando? ¿O cuándo están ustedes llegando? When can they come? ¿Cuándo pueden ellos venir? ¿Ya? Esto son, como dijimos, preguntas informativas, porque no se pueden responder con un sí o con un no. Estas preguntas requieren más información. Por ejemplo, when will you get there? ¿Cuándo vas a llegar allá? Ahí. Entonces usted puede decir, I'm going to be there at 5. Voy a llegar o voy a estar ahí a las 5. I'm going to be there at 5. When are you going? ¿Cuándo te vas? ¿O cuándo te estás yendo? Bueno, in half an hour. Puedo responder, ¿no? I'm going in half an hour. Me voy en media hora. Half an hour. When should you leave? ¿Cuándo tú deberías irte? O cuándo ustedes deberían irse. Entonces la respuesta podría ser, we should leave right now. Nosotros deberíamos irnos en este momento. When are you arriving? I'm arriving at 12 p.m. Estoy llegando, o at noon. When are you arriving? Es cuando estarás llegando. Entonces significa, si le respondemos I'm arriving at noon, voy a llegar al mediodía. Y también podemos decir when can they come, que can, ya sabemos que es un verbo modal. When can they come? ¿Cuándo pueden ellos venir? They can come at midday. Ellos pueden venir al mediodía, o they can come in the morning, tomorrow in the morning. Ellos pueden venir mañana en la mañana. ¿Ok? Estas son las preguntas que estamos aprendiendo. La próxima clase vamos a seguir aprendiendo las preguntas en inglés. Con esto terminamos por hoy y les deseamos una linda semana. La próxima semana vamos a continuar aprendiendo las question words. ¿Ok? Vamos a estar viendo diferentes question words como where. Vamos a ver why. Vamos a ver, probablemente vamos a ver how. How lo vamos a ver si lo podemos poner en el video de la próxima semana, porque
Hay varias expresiones que se usan con how y me gustaría dejarlo solo en un video para que lo podamos ver más en profundidad. Pero bueno, eso lo vamos a ver la próxima semana para ver cómo vamos de tiempo con el video y si no sería para el subsiguiente capítulo. De todas maneras, con esto nosotros terminamos. Ustedes saben, ya nos pueden contactar a través de latinasinconstruction.net. Mi email es edit@latinasinconstruction.net. Usted nos puede buscar en Facebook por Latinas in Construction o Hispanics in Construction, o puede buscarnos también en nuestro website www.latinasinconstruction.net o www.hispanicsinconstruction.net o en YouTube. Todos los videos que usted ve en esta secuencia siempre los subimos a YouTube. Usted solo tiene que buscarlo con mi nombre, Edith Yáñez. Con esto me despido, deseándoles una linda semana y los veo, si Dios quiere, la próxima semana en otro capítulo de Aprendiendo Inglés para la Construcción. Ahí nos vemos. Bye bye.